Biblia y su influencia en el arte, en todo lo que se conoce como arte, o la historia del arte, o la historia universal del arte. Yo soy estudiante de diseño de interiores y tengo por obligación que hacer 2 materias, Historia 1 y Historia 2, donde tenemos que estudiar obligadamente la historia del arte. Y he descubierto en todos los temas que me tuve que preparar para rendir, que la palabra de Dios tiene una influencia tremenda en los artistas. Desde Egipto, pasando por Creto Micenas, digamos, sería el arte cretense, luego Grecia, ni hablar lo que fue Roma y después la Edad Media. La palabra de Dios ha intervenido en el arte, en la arquitectura, en la música, en la pintura, en la vestimenta, a escalas que hoy por hoy son patrimonios, reliquias de la humanidad. Muchos artistas, la mayoría de sus obras están premiadas por la historia de la palabra de Dios. Incluso los grandes músicos, podríamos nombrar algunos, los grandes científicos, como Einstein, músicos como Bach, han compuesto, han creado, y otros pintores como Da Vinci, Michelangelo, Miguel Ángel Buonarroti, han desplegado todo su potencial artístico gracias a la información que hay en la palabra de Dios. O sea que nosotros tenemos en nuestras manos, en la palabra de Dios, en la Biblia, muchísima riqueza que se ha extrapolado en los grandes artistas, músicos, ingenieros, creadores del mundo. Sin ir más lejos, para que tengan una idea, nosotros estamos beneficiados acá en este espacio por una construcción arquitectónica. Pisos, paredes, techo, luces. Forma parte de un trabajo de artesanos, de alguna mente que lo ha pensado. Este espacio en las construcciones religiosas se le llama nave. En el tiempo de las grandes basílicas había otras dependencias. La nave principal, el transepto, el camborium. Había un montón de espacios arquitectónicos que cada uno cumple una función relacionada con la liturgia y la adoración. Si nosotros vamos desde el principio para tratar este tema, tenemos que definir Biblia y arte. Primero, ¿qué es la Biblia? Para ustedes, ¿qué es la Biblia? Muy bien, ¿no? La palabra de Dios. ¿Qué más? ¿Cómo más la podemos definir? Con la definición bíblica, ¿no? O la revelación de Dios. Una luz, como lo define Salmos. Una guía, un GPS, un mapa. Muy bien. Una carta. Muy bien. La Biblia, aparte de ser todo lo que han dicho ustedes, es una obra literaria. Es una intervención de arte. La literatura es un arte. El poeta es un arte. El escritor, digamos, la persona que registra los acontecimientos, el narrador, es un artista. Moisés fue un artista. Cristo, que lo influyó, es el gran artista. Y así los diferentes escritores. Nosotros con mi papá estamos pensando un libro, porque el libro empieza en la mente. En la mente se genera un libro. Nosotros estamos pensando un libro con mi papá de lo que es la historia de los pioneros en Tucumán. Y ya lo conversamos. ¿A quién vamos a poner? ¿Cómo va a ser la redacción? Los años, la cronología. La Biblia es eso. La palabra de Dios empezó en la mente de Dios para ser transmitida, para intervenir en la creación, para intervenir en el diseño del planeta, de los mundos, del cosmos, de las estrellas, de los satélites. En la mente de Dios estamos nosotros, estuvimos nosotros en la eternidad. Cada uno de nosotros con todas nuestras diferencias, con todas nuestras virtudes y errores y defectos. Dios pensó en la eternidad, nuestra vida, nuestro pasar, nuestro habitar. Él es el diseñador del color de nuestros cabellos. Si bien es cierto, Adán y Eva intervinieron en la creación de Dios para procrear, y también somos un producto de nuestros padres, la fusión de mamá y papá, también Dios permitió eso.
Él estuvo presente en la eternidad, creándonos, diseñándonos, pensándonos, formándonos y también redimiéndonos. Porque después de la creación, de la majestuosa y perfecta creación de Dios, bueno, conocemos la historia entre el pecado. Entonces entró a funcionar una obra maestra de Dios, que es el plan de la salvación. Es la obra mayúscula por excelencia que Dios diseñó también en la eternidad para poder rescatar este mundo perdido. Y ahí estamos nosotros hoy, en este sábado acá, tratando de aprender, de comprender, venimos a atar cabos después de una semana, tal vez para unos más difícil que para otros, pero al fin venimos acá con un propósito, y es conocer más a Dios, a ese Dios. Yo como estudiante de arte y de diseño, y también como carpintero, como trabajador, miro, por ejemplo, el caso de Jesús, que es el carpintero por excelencia, pero antes como creador, el diseñador, el arquitecto por excelencia. Cada vez más me admiro cuando las ciencias de este mundo tienen que recurrir a la palabra de Dios para conformar sus ideas. Los artistas, los ingenieros, tienen que recurrir a la creación de Dios para poder emular esa creación y generar tecnología para nuestro bienestar. Hay una ciencia que se llama biomimesis, que es la ciencia que se encarga de replicar a la naturaleza para crear o diseñar comodidad para el ser humano. Y de ahí se copian los insectos, a las plantas, por ejemplo. Nosotros ahora vemos la pantalla solar, ¿no? Las fotocélulas, pero eso sale de la fotosíntesis. Se estudió las plantas para ver cómo, por medio del proceso de sus nervaduras, de sus células minúsculas, captan la energía del sol, administran su energía para crecer, crecen, se desarrollan, nos entregan colores, perfumes, aromas, y para todo se necesita energía. Y ahí está la luz que produce todo ese proceso en la plantita y que los ingenieros han copiado para podernos entregarnos corriente eléctrica, porque después no hacen otra cosa que transformar esa energía para que se pueda acumular. Nosotros tenemos un potrero de las tablas, hay un panel solar que lo guardan en una batería, y cuando se acaba la luz del día podemos utilizarla, prender las bombillas con esa fotocélula que se graba en una batería, la energía, y la podemos utilizar después. El hombre ha tratado de copiar y copia todavía de lo mejor de la creación de Dios, a veces para el bien y otras veces para el mal, tristemente, pero ahí está el arte. El arte es neutro como el dinero, depende cómo se lo use. Dios lo usa para comunicar sus pensamientos, lo usa para comunicarse con sus criaturas. Al arte Dios lo usa para envolver a sus criaturas con bienestar. Por eso creó todo hasta el sexto día, digamos, y al último al hombre. Creó todo el hábitat para que el hombre pueda ser feliz, para que pueda vivir bien, para que se pueda gozar en la creación de Dios. Ya hemos definido Biblia, ahora vamos a definir arte. ¿Qué es el arte? Es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario. Mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, el arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. Por supuesto que en esta definición no se considera, digamos, al gran artista que es Dios, al gran diseñador, pero nosotros sí vamos a aplicar esta definición para arrancar con que Dios es el iniciador de las artes, es el creador de la percepción de las artes, porque si el hombre o las criaturas no tuvieran el ojo, ¿cómo se podría apreciar un cuadro? Si no existiera un sistema auditivo, ¿cómo podríamos apreciar o gozarnos en la música? Si no existiera la posibilidad de crear nosotros también, de usar nuestras manos para hacer cosas, ¿cómo existiría la posibilidad de transmitir todas esas artes, de formar de todas esas creaciones? Por eso es que estas creaciones parten primeramente de la mente de Dios, y luego se va digamos, a transmutar a los seres humanos, a las criaturas. La Biblia, la palabra de Dios, tiene mucha intervención en las artes, y lo vamos a ir viendo. De paso, el arte se ha ido dividiendo en muchas disciplinas. Si no es cierto, lo que más por ahí resalta son las pinturas o las obras arquitectónicas,
o las esculturas. También hay diferentes tipos de artes, ¿no? Tenemos pintura, escultura, danza, teatro, literatura, arquitectura, música, y en estas clásicas entró el cine desde el siglo XX. Pero hay otro tipo de artes más contemporáneos, el arte povera, que es un arte tipo pobre, que se hace con elementos rudimentarios como la roca, los troncos, hojas secas, etc. El happening, que es un arte que realizan las personas de forma simultánea. Por ejemplo, todos juntos nos vestimos de verde, vamos a la plaza y hacemos una manifestación sobre ecología. Eso sería happening. El arte conceptual, que está relacionado con tal vez un arte abstracto, que puede ser una creación artística intangible. Nosotros con la Fundación, con muchos años, digamos, de trabajo, hemos creado un producto digital que es un curso virtual de carpintería. Es algo virtual, es intangible. Ahí con Eduardo tenemos materias pendientes ahí en ese curso, pero yo no le doy en forma personal. Es conceptos, es video, es audio, pero no es real, o sea, es intangible. Después tenemos escenografía, body art, que es con el cuerpo, arte digital. Hoy se usa mucho el arte digital, lo que serían las publicaciones o flyers para redes sociales, para Facebook, Instagram, Contagram, TikTok, y ya no sé cuántas redes sociales más hay porque ya me voy perdiendo. Pero el arte digital tiene mucha pregnancia. Hoy con Johnny hablamos de que había un pastor que era rata de biblioteca, porque lo que existía hasta hace pocos años, la manera de estudiar era el papel. Teníamos que ir a la biblioteca, buscar. Ahora ya tenemos las bibliotecas digitales. Ya no hay que ir a Harvard, a Oxford, al Centro White para ver un libro en inglés. Hay PDFs. Bueno, uno le estudia muchos temas a veces controversiales y encuentra mucha información en internet. Es el arte digital. Hoy cualquiera puede bajar, por ejemplo, una escultura que se mapea con 3D. Un mapeador 3D es un escáner que mapea las cosas volumétricamente, y usted puede ahora comprarse una impresora 3D y se imprime la Piedad de Da Vinci, o se imprime cualquier escultura, o se imprime una pintura. El arte digital ha dado la posibilidad a los creadores, a los artistas y a los estudiantes a que puedan profundizar sus conocimientos y desarrollar mayormente sus destrezas, porque son las herramientas que tenemos hoy. De todo modo, toda, digamos, la diversidad de artes que tenemos acá en este playa, en esta diapositiva, nos invita a redescubrirnos. Muchas veces pasan los años y por diferentes circunstancias no hemos podido entrar en los antros de la educación, llámese primaria, secundaria, universitaria o terciaria, y nunca es tarde para aprender y redescubrir un arte. Tal vez sea la música, tal vez sea la pintura, la escultura, las manualidades. De paso en este libro, de los 10 pasos que le dejé ahí, hay un capítulo que se llama Arte Terapia. Se está utilizando muchísimo las artes, por ejemplo, el arte culinario, el arte de cultivar las plantas, ¿no? La jardinería, el paisajismo, como una terapia para enfermos con problemas psicológicos. Estar en contacto con la tierra, con el agua, con la naturaleza beneficia y ayuda en los problemas y trastornos neurológicos. Para personas que quieren prevenir problemas como el Alzheimer, la demencia, la pérdida de memoria, utilizar las manos, utilizar todo el cuerpo en diferentes artes y prácticas que puedan desarrollar mejor la mente y proteger mejor el cerebro, es muy positivo. Hay muchísimas investigaciones en esa línea. El arte terapia se está aplicando mucho en problemas neurológicos, estrés, insomnio, falta de ganas o de iniciativa de vivir. Entonces los neurólogos, los psicólogos y los psiquiatras se han unido para recetar a la gente que haga algo con las manos. Pinte, esculpa, aprenda carpintería, plomería, herrería, electricidad, cualquier oficio donde pueda utilizar las manos y la mente, por supuesto, para crear. Vamos avanzando un poquito.
Dios es el diseñador y principal artista. ¿Dónde lo vemos? En todo lo que sea naturaleza creado por Dios. Aún cuando ya está degradado, si vamos a mirar un electrón, un neutrón, y vemos cómo tienen un ciclo, ¿no?, de funcionamiento, si analizamos una célula, de paso las células, por ejemplo, siguen siendo motivo de investigaciones. ADN, genética, epigenética, o sea, rasgos característicos de padres, de madres, de abuelos, de tatarabuelos. La epigenética estudia y trata de descubrir cuáles son los problemas ancestrales que a un niño, por ejemplo, se le declara leucemia. Entonces uno de los estudios descubrió que es el consumo, por ejemplo, de sangre de animales. Algo que ya estaba desaconsejado en la palabra de Dios. O sea, en el diseño de nuestro organismo original, si bien es cierto, no existía la alimentación a base de alimentos de origen animal, después Dios lo permitió, como que reguló nuestro organismo para que pudiéramos soportar todo eso por todas las contingencias. Cuando vino el diluvio no había vegetales, obviamente no había que comer. Ya en el arca nomás había un problema. En un momento se iban a acabar las provisiones. Entonces diseñó un sistema de que comiendo animales o parte de animales o leche o productos, subproductos, y de paso se iba a cortar la vida del hombre también, no fuera tan dañino teniendo ciertos cuidados. No sangre, no grasa, no ciertas carnes. Ya que en el diseño de la dieta Dios estaba previendo algunas enfermedades a futuro. Porque hay pasajes que dicen, cuidado que yo visito la maldad de ustedes hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces todo lo que haga yo hoy, si voy a ser papá, va a afectar en el futuro a mi prole. Todo eso va en la información genética. En el diseño del ADN, en el mapa del genoma humano, hay ciertos caracteres y ciertos controladores, por ejemplo, de diferentes enfermedades, como son los oncogenes. Los oncogenes son genes encargados de pelearle a los alimentos, a las agresiones tóxicas, de la radiación, de la comida, de los pesticidas, de todo lo que pueda dañar, y salen a contrarrestar para que no tengamos un cáncer a los 15, 12, 20, 30 años. A veces, cansados de pelear, empiezan a aparecer estas problemáticas entre los 30 y 50, 60 años. De hecho, que muchos ya tienen debilitados sus genéticas por las malas costumbres ancestrales. Pero aún así, cuando nosotros llegamos al Evangelio, y capaz que le pasó a todos, nos pasó en mayor o menor medida, empezamos a aprender que hay ciertos animales que no se comen, que hay opciones más saludables de estilo de vida. Empezamos a conocer detalles, tal vez de la dieta, de la salud, de la salvación, que nos van dando más claridad de cómo cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud, de que esto es el único lugar que tenemos para vivir, y cuando se daña sufrimos y puede afectar nuestra salud. Pero sin embargo el mundo va para otro lado, ¿no? Ustedes conocen las leyes que se están votando, el aborto, prácticamente el desarmar la familia, con matrimonios igualitarios, con una serie de cosas, que el planeta está cada vez más desviado de la palabra de Dios. En el arte, por supuesto, no ha sido la excepción. El arte se ha usado para la idolatría, ustedes saben bien. Yo en esta serie voy a grabar todas las etapas del arte y la influencia de la Biblia. Con acá están los más fuertes en profecía y lo pueden decir de memoria, ¿no? Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 13. Y ahí vemos arte. ¿Qué pasaba si Daniel no le decía al rey que había soñado? ¿Iba a haber una estatua? ¿Qué opinan ustedes? No iba a haber estatua. ¿Se iba a hablar de metales? Tampoco. Iba a haber periodos históricos donde estaba incluido el rey de Nabucodonosor. Tampoco. Al rey se iba a enloquecer y hacer toda la estatua de oro, menos. Fue por la inspiración de Dios, por el diseño de Dios, y cómo mostrarle a Daniel a nosotros cómo iba a ser la línea del tiempo. Es que nosotros tenemos esa riqueza hoy en la palabra de Dios y la podemos enseñar. Y se puede comprobar
cada vez que la arqueología descubre algo, confirma más la palabra de Dios. Entonces, cada vez tenemos mayor evidencia de que la palabra de Dios tiene una intervención grande en todas las civilizaciones. Bueno, y en este tema específico, que es el del arte, muchísimo más. El pasaje de Génesis 1:31 dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, y fue aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto, habría creado todo, el hombre, la mujer, y después venía la creación de 24 horas más, el santo sábado. Nosotros estamos, digamos, muy enriquecidos con la Biblia, y cada vez que veamos fotos de la NASA, declaraciones de científicos o expresiones de artistas, en el sentido correcto que lo hagan, vamos a poder redescubrir a Dios, a ese Dios creador. Y nos va a dar ánimo de que podamos seguir adelante en nuestra fe, en nuestras creencias. Hay mucha arte. Si ustedes buscan en internet, pongan la creación, la caída, la tentación, y hay artistas que pintaron cosas muy hermosas. Algunas muy grotescas, por ahí un poco atrevidas tal vez, por los desnudos y eso, pero uno puede apreciar en el arte de muchos artistas, gráficamente, ya sea con pinturas, esculturas o en la música, algunas pinceladas de lo que fue esa caída, de lo que fue la pérdida de la belleza de la creación, de la perfección de la creación. Aún así todavía se conservan vestigios. Les decía al principio que la mayor obra de arte de Dios es el plan de redención. ¿Qué es lo que hoy nos beneficia a nosotros? La gracia. Ese Dios creador que dio todo por nosotros al principio y después también, y hoy lo sigue dando. La indumentaria, la ropa, que es un tema que lo podríamos tratar también desde el punto de vista de la salvación. Adán y Eva, cuando se vieron desnudos, ¿con qué se cubrieron? Con hoja de higuera, ¿no? ¿Y eso qué simboliza? La justicia propia, ¿no? Por encima, tratar de copiar, digamos, o hacer una trampa con la justicia de Dios. Pero Dios, ahí tenemos no sé si todos pueden ver ahí, las pieles ya preparadas para esos pecadores que estaban desnudos. Más adelante tenemos la historia del arca, el santuario. El arca es un gran navío. Tiene que haber un plano. Hay que desarrollar tecnologías para construirlo. Tiene que flotar en el agua, tiene que contener los animales y las personas que se iban a salvar de ese gran cataclismo. Y tiene que haber un diseño. Y todo eso se lo pasó Dios a Noé. Tiene que haber un plan de alimentación para esa gente, de alimentación para los animales, un plan de contingencia para los meses que iban a estar ahí adentro. Todo eso había salido de la ingeniería de la mente de Dios. Y nosotros tenemos hoy diferentes imágenes del arca, digamos, y vemos que es realmente una obra de arte. Aparte de ser una obra de ingeniería naval, es una obra de arte, por los materiales con los que se la construyó, que es la madera. Diferentes tipos de pinceladas del arte de Dios. Cuando Dios quería liberar a su pueblo, le pidió a los creyentes que no quisieran que sus hijos murieran el día de la liberación, que pinten el dintel con sangre, con la sangre de un cordero que tenían que comer, era todo un ritual, ¿no? El cordero de Pascua. Ahí la gente se iba a tener que convertir en artista. Y si ustedes ven diferentes tipos de artistas hoy, que por ahí parece que echan un balde de pintura en un lienzo, y bueno, como lo hizo, qué sé yo, Dalí, Picasso, o esos grandes artistas, cuesta millones de dólares. Pero acá los judíos tuvieron que hacer algo parecido. O sea, pintar ahí como le salía con sangre. La piel de los corderos, ahí para Adán y Eva, la sangre para los israelitas, y después todos los consejos para desarrollar los rituales del santuario iban a ser parte de la muestra del arte de Dios para salvar a esta humanidad, del arte del plan de salvación.
En el diseño del tabernáculo que le fue mostrado a Moisés para que haga construir con los habilidosos, había muchísimos detalles, no solamente para la construcción, que tenía que ser totalmente desarmable, todo desencastrable, tenía que ser fácilmente transportable, a la vez que tenía materiales de muchísima calidad como el oro, maderas de altísima calidad como la acacia, telas muy caras. También coexistían materiales, diríamos, económicos, prácticamente de diferente valor, como la piel de tejón. Existían materiales aromáticos como el incienso, que era una preparación de varias hierbas y polvo de madera, y creo que había algún molusco que daban buen perfume. Todo tenía que ver con el plan de salvación. Ese diseño no era una invención de Moisés, Moisés no tenía idea de cómo hacer esto. Dios le fue dando las instrucciones, las medidas. Más adelante le dio todas las instrucciones de cómo tenía que ser cada mueble, las medidas, la construcción, el detalle de decoración, con qué forma iban a ser tallados, cómo iban a preparar para poder ser trasladados. De paso había familias de tribus específicas que tenían que realizar el traslado desde el santuario, no cualquiera puede tocar eso, ¿no? Y todo eso era parte de un mentor que quería mostrarle el plan de salvación a su pueblo. Ya me enséñase que ya estamos en tiempo. Vamos a avanzar un poquito más. La indumentaria, el arte en la moda, podríamos decir hoy, ¿no? Porque es un arte. Todos vestimos, ya sea por color, por reunión. La ropa tiene un significado, un simbolismo y una función. Para el caso de la salvación, lo mismo. Estaba el sacerdote, el sumo sacerdote, los levitas, todo estaba diseñado. La tela, el diseño, las decoraciones, todo tenía un color, tenía que ser de tal piedra, de tal color, de tal medida. Y cada uno cumplía una función. Por supuesto que para todos estos temas vamos a ir grabando, digamos, clases de esta temática para que se pueda aprender toda la temática. Este es el primer tema que estoy acá en la iglesia de Lucas Córdoba. Acá empezamos esta serie, bueno, en cada iglesia que me toca predicar voy a ir grabando los otros temas. Es muy largo, pero vamos a tratar de tomar los periodos más grandes de la historia y del arte para que podamos ver cómo la Biblia tiene intervención. Acá estamos con el pueblo de Israel, ¿no? Tenemos, bueno, lo que es historia antigua, la línea del tiempo. Acá hay una parte que me importa muchísimo desarrollarla, que es el arte paleocristiano. El arte paleocristiano se desarrolló en el siglo I, precisamente en el medio de las persecuciones. Fueron las primeras realizaciones de arte bíblico, ya más concreto. Si bien es cierto, se hacía en las paredes de las catacumbas, se utilizaba algún tipo de arte para comunicar entre las calles. Por ejemplo, decir dónde iban a estar reunidos. Se utilizaban diferentes figuras como el candelabro, un pez, y había ciertas marcas y siglas que despistaban a los romanos en las persecuciones para que no lo maten a los cristianos que estaban reunidos escondidos. Del arte paleocristiano y en las catacumbas hay mucha información riquísima que hoy está en los museos, donde confirman todo lo que Cristo le había profetizado a los discípulos con respecto a la persecución, a la tortura y a la muerte de ellos. Después, bueno, tenemos el arte románico, el arte bizantino, tenemos gótico, tenemos toda la Edad Media, y ahí cada vez más el Jesús, por ejemplo, que estaba en la cruz, va sufriendo diferentes cambios por parte de los artistas. Primero era un Jesús muy sufriente, muy ensangrentado, después Jesús fue cambiando un poco la fisonomía. Llegó un punto del arte que ya no estaba Jesús en la cruz. Y vamos viendo cómo los artistas fueron comprendiendo el mensaje de la salvación también. Los edificios, las construcciones, las basílicas, los lugares donde se reunían, por ejemplo, en el palio cristiano, eran casas de familia. ¿Se acuerdan cuando Pablo decía, vamos a la iglesia que está en la casa del hoy?
o en la casa de Timoteo, o en la casa de aquel, se reunían en casa. Luego los emperadores, a ver que había mucha gente, mucho movimiento, empezaron a ceder espacios que eran como lugares, hoy le llamaríamos un shopping, un súper, le cedían a los cristianos para que ahí se reúnan. Al principio no había bancos, la gente adoraba de pie y las mujeres no podían entrar. Después en las basílicas se fueron construyendo lugares para las mujeres, para los catecúmenos, la gente que no pertenecía, digamos, a la denominación, casi católica. Y así la Biblia siempre fue influyendo, no solamente en el arte, sino también en la arquitectura y en el diseño. Por cuestiones de tiempo vamos a ir terminando acá. Hay cosas que Dios está preparando, que dice 1 Corintios 9, que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, y es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Siempre volvemos al principio del amor, ¿no? Cuando Dios creó, lo hizo por amor. Cuando Dios nos redimió, lo hizo por amor. Y lo que está haciendo también lo hace por amor a sus criaturas. Jesús es una gran promesa para nosotros y todos los discípulos que creyesen en Él, ¿no? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Finalmente nosotros tenemos la esperanza, y pueden googlear todo el arte que haya sobre la vida del cielo nuevo y la tierra nueva, y hay hermosas imágenes que, basadas en el Apocalipsis, muchos artistas han pintado, han editado y han creado. Eso nos puede dar un pantallazo de lo que va a ser la vida eterna. Y es lo que a nosotros nos estimula, nos anima a seguir en esta carrera, en esta vida que hemos elegido, al aceptar a Jesús como Salvador. Queda mucho tela por cortar, pero el tiempo se acabó. Y realmente estamos agradecidos a Dios porque cada día, cada momento que pasa, cada científico que redescubre la palabra de Dios, confirman y aseguran que la palabra de Dios es realmente lo que dice Hebreos 4:12, ¿no? Es viva y eficaz y es como una espada, de dos filos que corta hasta partir el alma y puede discernir nuestros pensamientos de nuestro corazón. Ojalá que ese efecto tenga la palabra de Dios cada día en nuestra vida y todos los temas que asociemos a ella o que ella se asocia a los diferentes temas, confirme que realmente tenemos un Dios bondadoso que quiere nuestro bien y que realmente falta, por todo lo que estamos viendo, falta muy poco para que lo podamos ver cara a cara. Ese es mi deseo y oración en esta mañana. Amén.